manera planteándole nuestro primer tema de la noche, rumbo a las elecciones generales en nuestro país, elecciones presidenciales este próximo 2025. Ya hay varias intenciones, hemos visto varias acciones, incluso políticos, empresarios que se mueven muchísimo en sus redes sociales y que están apostando también por generar mayor cantidad de aprobación de la población a través de estos medios digitales. Presentaciones de propuestas, presentaciones o planteamientos de soluciones a lo que está viviendo el país en torno a economía, en torno a justicia, en torno a medio ambiente. En fin, hablemos de este tema. Estamos con un invitado que ya nos acompaña, Paul Coca, analista político. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un fuerte abrazo desde la lluviosísima ciudad de La Paz y a seguir batallando, que esta semana todavía no concluye. Paul, ya que lo mencionas, ojalá que esta lluvia se pueda registrar en gran parte del territorio nacional, porque el tema medio ambiente está siendo muy afectado en nuestro país, tú lo sabes, y toda Bolivia y el mundo, que además lo está viendo. Es uno de los temas que vamos a hablar enseguida, porque de seguro tendrá que ser una de las propuestas de cambio de quien quiera ir rumbo a la silla presidencial. En fin, Paul, hemos visto varias intenciones, incluso voy a arrancar por esto, reuniones por separado con Luis Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga hace unos días. Hoy Samuel Doria Medina también lo mencionó, que se ha reunido con él, y Carlos Mesa. Reuniones por separado con Luis Fernando Camacho, que guarda todavía detención en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. ¿Qué opinas de esto? Lo primero que hay que señalar es lo siguiente. Ya Bolivia está desde hace tiempo atrás en un periodo preelectoral. Es decir, ya el país está demasiado electoralizado. Y el momento obviamente es este. Mucho más cuando se ve una situación interna del MAS que ahora tiene toques que son absolutamente entre menores de edad y amantes. Esa es la realidad, la bajeza que tienen algunos políticos, en fin. Pero además de eso, ante la situación económica, política, social y jurídica de Bolivia, eso está dando pie a la oposición a que realmente debamos decir que el momento de la oposición es este. No es otro. Este es el momento que tiene la oposición para poder hacer algo y mostrar al país que ya aprendió de los errores del pasado. Y obviamente mostrar todo lo que el país necesita. El de hoy, es el momento de la oposición. Obviamente hay que también señalar lo siguiente. No es que haya candidatos oficiales, no los hay. Correcto. Hay posibles, virtuales o precandidatos, porque el momento de inscripción de candidaturas no es este. Sin embargo, todos los partidos políticos en vigencia, todos, los políticos ya están armando estrategia, armando estructura. Hoy veíamos acá en la ciudad de La Paz la presentación de un posible candidato como Samuel Doria Medina de propuestas. Algo que durante años la oposición no lo hacía. Lo que sucedió hoy día es algo interesante. En el buen sentido, por supuesto, porque elecciones del 2005, 2009, 2014, 2019, 2020, solamente eran críticas al MAS y nada más. Entonces, el primer aspecto es ese que hay que señalar, frente a la coyuntura actual y todo eso. Ahora, por supuesto, esto va a dejar mucho que hablar y lo haremos. Paul, ya que mencionas lo siguiente, y lo repito de manera textual, este es el momento, esta es la oportunidad, dices tú, de la oposición. Ahora, ¿esto será posible, Paul? A ver, haciendo una retrospectiva de lo que ha pasado en las últimas elecciones, o si quieres 2 elecciones atrás, ¿será posible que se pueda llegar a una unión de la oposición? ¿Será posible que entre ellos puedan ponerse de acuerdo y apoyar a un solo candidato? Y aquí te lanzo una segunda pregunta. ¿Quién crees tú que podría perfilarse como el mejor articulador de esa unión posible entre la oposición? Muy bien, lo primero es lo siguiente. Hay que señalar que no va a haber en la papeleta el MAS y un solo rival de oposición, al menos para primera vuelta. Eso no va a suceder. Lo que va a suceder es esto: van a haber bloques mayoritarios de oposición, que como se está perfilando la cosa serán 2, y habrán otros bloques absolutamente secundarios. Sin embargo, volvemos a reiterar, obviamente no hay candidatos oficiales, ese es un detalle que hay que señalarlo. Hay posibles virtuales y precandidatos que
ya los estamos viendo día a día. Algunos con más posibilidades, otros con menos. Segundo, ¿quiénes de todos estos bloques son los que perfilarán mejores cosas? Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que empezar a establecer qué estrategia va a ser la oposición. Oposición que en mi criterio no va a estar unificada en un solo bloque o un solo frente. Primero, obviamente un buen nombre candidato presidencial. Segundo, su compañero de fórmula. Tercero, obviamente quiénes van a ir al legislativo. Cuarto, qué propuesta se va a presentar. Cinco, qué nivel de estructura se va a tener. Pero hay algo que Venezuela nos ha enseñado. Nos ha enseñado. Venezuela ha tenido en María Corina Machado una excelente jefa de campaña sin ser candidata. Es decir, una persona que fue la articuladora de la oposición. Lo que pasa es que aquí, compatriotas míos, yo tengo que decirles lo siguiente. En Bolivia, la lógica ¿cuál es? Que el que articula tiene que ser candidato. Y en Venezuela se ha visto de que el que articula no necesariamente debe ir de candidato. Y aquí el mayor éxito, ¿quién lo va a tener? La persona que sea un gran articulador, que a lo mejor no vaya de candidato y que reúna a diversidad de sectores de oposición, no en torno a una persona, en torno a una idea o propuesta en común. Eso es algo que también tenemos que señalar desde ya. Paul, permíteme porque Tufi está atento a esta conversación y tiene también consultas. Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Paul. Bueno, usted mencionaba hoy un hecho que le parece interesante, la presentación del plan de Samuel Doria Medina. En esta misma jornada han ocurrido dos hechos, la presentación del plan de Samuel Doria Medina y también la visita de Carlos Mesa a Luis Fernando Camacho. Quiero partir del primer punto. Samuel dice, yo tengo liderazgo, tengo un plan, se lo ve que tiene recursos para encarar una campaña. Le pregunto, ¿por qué no oficializa cuando casi, entiendo yo que casi ha hablado como candidato y le ha ofrecido un plan para los próximos 5 años al país? ¿Qué estaría esperando Samuel Doria Medina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, la visita de Carlos Mesa a Luis Fernando Camacho es una respuesta a la iniciativa de Samuel hoy de presentarle al país un plan y adelantarse tal vez en la carrera electoral. ¿O a qué responde la visita de Mesa, que habla de un primer acercamiento hacia la unidad con Luis Fernando Camacho? Muy bien, dentro del primer punto de la pregunta, ha sido interesante que ya la oposición esté manejando una lógica diferente, o al menos un sector de la oposición, para no meter a toda la oposición en un solo bloque y evitar alguna situación de susceptibilidad. Ya un importante bloque de oposición, voy a decir. Presentar una propuesta antes que nombres de candidatos. Eso es algo muy interesante, que la oposición debió haber hecho esto, que se vio hoy día aquí en la ciudad de La Paz, hace mucho tiempo atrás, por favor, no necesariamente, hoy día, pero repito, es el momento indicado de la oposición. Segundo aspecto, obviamente lo de hoy día es que Samuel no es que se haya presentado como candidato, más al contrario, Samuel ha dicho ante la posibilidad de que él sea candidato. Es decir, lo que pasa también es en la postconferencia que hacía Unidad Nacional, de acuerdo a los reportes de prensa, obviamente Samuel no se anunció como candidato, más bien decía que hay un grupo de posibles candidatos que van a ver un nivel de encuestas para ver quién es el mejor dentro de este bloque de oposición, en donde sabemos que es un bloque de oposición grande, con diversidad de actores políticos. Entonces eso va a ser algo interesante para ver, razón por la cual es positivo que no se estén autoproclamando como candidatos por si acaso, y que se esté barajando en función de propuestas como las que Samuel ya ha dado. Por otra parte, veíamos también que aquí en el departamento de La Paz, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, estuvo visitando a Luis Fernando Camacho. Aquí nosotros podemos suponer que hay dos aspectos importantes de esta charla. Suponemos. La primera, una que es evidente. No nos olvidemos de que aquí un mes se renuevan las directivas en la Asamblea Legislativa, tanto senadores como diputados, donde CC y Creemos también tienen mucha presencia, pero también hay disidentes de CC y disidentes de Creemos.
Entonces, esto es para, en mi criterio, como primer punto, tratar de ver lo que es el accionar político del legislativo, de los legisladores de Comunidad Ciudadana, y creemos no solamente en la elección de directiva. Les queda tanto al presidente del Estado, al vice, a los legisladores, exactamente 1 año y 1 mes. O, si alguien quiere verlo de otra manera, les queda 13 meses. Entonces, obviamente esta reunión es para eso, la segunda fuerza de oposición y la tercera fuerza de oposición parlamentaria. Ese es el primer punto. Segundo punto, es ineludible, bajo todo argumento, hay que decirlo así, de que no hayan hablado del tema de las elecciones generales 2025. En ningún momento se lo ha visto al gobernador de Santa Cruz anunciando candidatura y mucho menos al líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Sin embargo, hay que decir que una de las piezas importantes que tiene Comunidad Ciudadana es la diputada de Santa Cruz y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Luisa Nayar, que se ha convertido de un tiempo a esta parte en una pieza muy importante del ajedrez político de la oposición. Y eso hay que decirlo de manera directa. Entonces, obviamente, también me imagino que han tocado este tema mucho más cuando la diputada Nayar presentó en días pasados una acción de libertad, ¿ya?, para Luis Fernando Camacho, que fue denegada por la justicia boliviana. Y dentro de todo esto, obviamente, en este ajedrez político, también ya Luisa Nayar, actual diputada y vicepresidenta de diputados, entra en este juego del ajedrez político. Entonces, obviamente, suponemos que estos han sido 2 puntos importantes, legislativo y las elecciones 2025. Paul Tufi, permítame por favor, quiero mostrarle la siguiente información porque estamos ya también con otro invitado en estudio y vamos a repasar lo siguiente. Tiene que ver con estos fenómenos políticos que se han registrado a nivel internacional. A ver, son estos fenómenos electorales. En medio, Javier Milei. Sí, con toda esa revolución y todo lo que se ha generado en Argentina en la etapa preelectoral, luego en las elecciones y claro, en los primeros meses de su mandato. Donald Trump, con la intención de retornar a la silla presidencial de Estados Unidos, con un movimiento muy interesante en sus redes sociales. Claro, es el nuevo fenómeno, sin lugar a dudas. Y quien también ha generado revolución en su país, Bukele. Bukele también está en estas imágenes. Y sobre este tema le vamos a consultar a nuestro invitado. Es Álvaro Hurtado, especialista en marketing político. Nos acompaña en estudio. Buenas noches, Álvaro. Qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué debería cumplir el candidato ideal? Si vale ideal. Lo pondremos entre comillas. Ideal, rumbo a las elecciones en Bolivia. Bueno, primero buenas noches a ti, buenas noches a Paul también y a Tufi que anda por el otro lado. ¿Qué debería cumplir? Primero hay como que reglas generales grandes, ¿no? Una de esas es el candidato que sea para cualquier lado tiene que ser un actor. Tiene que promoverse como una persona que puede adaptarse a los momentos, puede cambiarse de sombrero, de sonrisa. Y ya no está de moda el besar niños, entonces tiene que tener otro tipo de actitud. Sin embargo, eso es lo que dice la teoría clásica y pues con lo que decía Paul, como que seguía esa línea. En Bolivia yo no creo. Yo creo que el candidato tiene que tener ciertas características, por ejemplo, sí de piel, sí de liderazgos, pero también hay otro tipo de características. Por ejemplo, la juventud. Por ejemplo, juventud además, digo de edad y además juventud de pensamiento. De ideas. Porque probablemente sea una persona que tenga, pues no sé, sea mayor de edad. Sin embargo, el espíritu que tenga, la forma de llevarse con los jóvenes votantes es la que va a predominar. ¿Qué es lo que estaría buscando? Más bien, yo digo, no hay que pensar tanto en el candidato, hay que pensar qué está buscando el votante y qué tipo de votante vamos a tener. Entonces, el votante debe ser, sí, joven, el votante debe tener, lo que va a esperar es claridad, lo que va a esperar es sinceridad. Y los políticos, sean viejos, jóvenes, si no tienen estas características, no van a poder atrapar. En resumen, ¿qué características tiene el ideal? Un espíritu joven. Yo diría inclusive que sea mujer. No quiero entrar tanto al tema del género, pero sí va a haber una fuerte carga en lo femenino. Y probablemente con todo lo que signifique enfoque o no de género, pues no sé,
lanzo otro atrevimiento. ¿Será que algún trans se anima a participar para demostrar que realmente hay un avance en esos conceptos? ¿O vamos a seguir siendo nomás los clásicos y tradicionales que proponemos a los mismos de siempre? Así que yo creo, en definitiva, Luciana, que se tiene que pensar en un candidato con pensamiento joven. Álvaro, en las elecciones recientes pasadas se ha dado mucho peso a lo étnico, el origen indígena, por ejemplo, o se le ha dado peso en algunos casos, en algunos binomios, a lo regional, este contrapeso de lo andino y lo oriental. ¿Cuánto puede en la próxima campaña electoral pesar estos factores, lo étnico y los binomios regionales, por decir, los contrapesos regionales? Ya hablaba un probable precandidato de un binomio que buscaba con un perfil de mujer del área andina sobre todo. ¿Qué piensas sobre esos indicadores que se están perfilando para las candidaturas? Bueno, buenas noches y un gusto mirarte del otro lado de la pantalla. Esto que estamos haciendo, Tufi, es crear y generar escenarios, ¿no? Poco nos invitan a nosotros precisamente para que vayamos estableciendo esa creación de escenarios. Y vuelvo a insistir, creo que no hay que mirar tanto lo que nosotros decimos, sino lo que la gente está esperando. Sí, el tema étnico clásico, desde la teoría clásica, te va a decir que sí debes tener un indígena y debes tener un blanco, pero eso es seguir polarizando las realidades. El público joven, este votante joven, creo que ya ha superado la idea de lo blanco. Ahora, claro, hay que ver joven de dónde también, ¿no? La idea de lo blanco, del mestizo. Creo que esa idea en algunos jóvenes ya no va a predominar. Ya no se va a buscar tanto. Seguramente aquellos que todavía no están convencidos o aquellos que han sido estrictamente, están dentro de estos 14 años manipulados por unas ciertas formas de pensamiento, lo que van a hacer es tender a polarizar las ideas. Sin embargo, las mayorías que se están dando desde fuera del país hacia dentro del país, por eso comenzaba seguramente Luciana con el tema de Milei o con los temas de Trump, ya no van por los temas solamente étnicos ni solamente regionales. Sí creo que va a haber una fuerte apuesta al tema regional, eso sí creo, porque ¿qué es lo que define a lo regional en este momento? No es la región como tal, sino es la polarización de lo económico versus lo político, es decir, el oriente motor económico que jala y que determina frente al occidente que determina una tradición, la burocracia, el centralismo, etcétera, etcétera. Más bien las lógicas no van a ir, creo, por el lado, reitero, de lo étnico, sino por este intento de polarizar. Ahí sí temería mucho que estas polarizaciones sean más bien hacia las confrontaciones. El joven de hoy, cuando digo joven, vuelvo a decir de espíritu, el joven de hoy no está viendo polarizaciones, sino está viendo diálogo, concertación. Doy un ejemplo muy concreto. Andrónico, ¿dónde lo ponemos? Es indígena y, ¿no? O sea, tendrá piel más oscurita, pero su forma de hacer el trabajo que está haciendo, no necesariamente, los aliados que está consiguiendo, no necesariamente tienen que ver con lo étnico. Por más que esté debajo del señor Morales o que se piense que está debajo del señor Morales, creo que Andrónico tiene otro tipo de presencia, otra claridad. Si tú vas por Cochabamba, dicen, sí, claro, hay que votar porque él sabe, porque él ha estudiado. Es decir, ya no es el tema de la raza, ya no es el tema de lo indígena, sino es el tema de, este señor sabe, este señor ha propuesto algunas cosas. Y del otro lado tienes, sí, a Camacho, que se reúne con el Tuto, que es algo que me extraña que no lo hayan dicho y que solamente lo estemos presentando a Carlos Mesa y lo que ha pasado hoy día. Fíjate que los candidatos son blancos, no tienes candidatos indígenas en este momento. Y eso te muestra también que lo indígena está por abajo, está pasando algo extraño, que no tienen esa capacidad de esto de lo indígena de mostrarte un candidato. ¿Pesará o no? Creo que no. Paul, vuelvo contigo, por favor. Y tú mencionabas algo importante, que es la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la gobernabilidad. Porque no solamente podemos y tenemos que hablar de quien pueda ser electo presidente. Sí, importantísimo. Pero quien pueda ser electo presidente va a necesitar
gobernabilidad en este país. Después del censo, mayores modificaciones no vamos a tener dentro de los curules que se puedan registrar. Sin embargo, la gobernabilidad sí va a marcar la diferencia, más en esta situación, Paul. No sé qué opinas. Tema económico, lo decía yo, medio ambiente, temas que tienen que ver con la salud, con la justicia, que es otro de los temas urgentes que hay que atender en este país. Sí, justo por ejemplo, en un momento cuando se dieron los resultados del censo, Tufi me entrevistó y aparte de mostrar mi indignación, yo dije, fui el primero en decirlo, solo se va a redistribuir un escaño de Chuquisaca a Santa Cruz y no hay más. Y justo dicho y pare de contar. Aquí, ahora hablando de legislativo, los partidos políticos tienen que pensar en dos cosas elementales. El primero, ¿quién es el compañero de fórmula de los candidatos a presidente? ¿Por qué? Porque al contrario de lo que se cree o la creencia popular diga, no es así. El candidato vicepresidencial no solamente es en Bolivia para suplir al presidente en su ausencia, no, es la cabeza del legislativo. Es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el jefe de ambas cámaras, lo dice la Constitución, los reglamentos, es decir, de él va a depender la viabilidad o no de las leyes y todo lo que el aparato legislativo necesite. Entonces, mira la importancia de un compañero de fórmula llamado vicepresidente, alguien que conozca, entienda todo lo que es el asunto y el desarrollo del procedimiento legislativo que él va a encabezar. Primer punto. Segundo punto, aquí los partidos políticos están obligados electoralmente, así es, electoralmente, a ver quiénes son los mejores varones y mujeres para llevar en las listas de candidatos, donde tienen que ver muchos factores: experiencia, juventud, conocimiento, presencia en redes sociales, presencia en medios, presencia territorial, es decir, una amplia gama de cosas que sí o sí se necesita, porque obviamente se eligen 130 diputados titulares y suplentes, igual número, y obviamente 36 senadores y 9 supraestatales, todos con suplentes. Ahora, el legislativo va a ser un escenario muy duro. Si de por sí este legislativo era muy duro, con intentos del Tribunal Constitucional de inhabilitarlo, el siguiente legislativo va a ser mucho más duro. No se calcula que alguien tenga 2/3 como sucedía antes, sino que aquí hay dos situaciones. La primera, va a tener que realizarse consensos donde corresponda. Y segundo, un trabajo efectivo de legislación, hacer leyes en beneficio de la gente, gestión. Esos legisladores tienen que llevar gestión a sus regiones que los han elegido, y obviamente la tarea de fiscalización. Entonces va a ser un legislativo muy duro el que se va a venir producto de las elecciones, pero obviamente aquí también va a marcar qué van a hacer los candidatos a presidente, los partidos, para elegir un buen vice, y lo más importante, rostros que representen en esos curules que estamos justamente viendo lo que la gente quiere y sobre todo lo que la gente necesita y las respuestas que se den. Y obviamente calculo que no va a haber un partido que tenga 2/3 del legislativo como sucedía hace años atrás. Eso ya lo estamos vaticinando aquí, ahora, en vivo. Bueno, quiero retomar con Álvaro este tema de los perfiles de los posibles candidatos, Álvaro. ¿Cuánto va a pesar lo ideológico? Porque estamos todavía en una discusión de quién es de derecha y quién es de izquierda. En Argentina pesó el liberal y el no liberal, el caso de Milei, pero además el distinto, ¿no? El rockstar, el que viene criticando duro a los políticos. Ha ocurrido también en Ecuador, un candidato antipolítico, en Colombia el segundo terminó siendo un candidato antipolítico. ¿Eso cuánto puede pesar en la definición del próximo perfil de candidato? Reitero, lo ideológico y también lo distinto, o lo fuera de la política. Sí, eso es lo que va a pesar. De hecho, hay cosas que se ha ganado, ¿no? El rostro indígena es parte ya del, voy a utilizar un término, del espectáculo político. El indígena ya no es ese elemento que había que utilizarlo mágicamente para que
ingrese. No nos olvidemos lo que pasa con Sánchez de Lozada cuando escoge a Cárdenas. Era solamente la idea de poner un rostro. Hoy en día ya no, el rostro es algo ganado, la pollera es algo ganado. El poncho es algo ganado y por lo tanto ya no va a impactar. Si vamos a hablar de marketing político, hay que poner otros elementos. Bien lo decía Paul, las redes sociales, y bien lo preguntas tú, lo ideológico frente a la propuesta. El pensamiento joven lo que te va a decir es: ¿qué me ofreces? Claro y concreto, pero sobre todo, ¿cómo piensas hacer esto? No solo qué me ofreces, porque al final las ofertas son más o menos las mismas para todos. Todos te van a ofrecer más trabajo, mejor empleo, bajar los impuestos. El tema no es ese, es justamente con lo que Milei ganó, fue la disrupción. Primero tener un ataque muy, muy duro y muy claro, es sacar a esta casta política y luchar contra la casta política, algo que aquí todavía se dice, se esconde, todavía no lo tienes muy claro. El otro tema, ¿eres de derecha o eres de izquierda? Fíjate que hasta hace un tiempo había diputados que no se animaban, como que no hay todavía, a decir, sí, soy de derecha. El concepto de derecha ya es una palabra que ya se toma y no a mal. Decirte de derecha era pues como antes decirte eres de izquierda, eres un zurdo, eres un rojo, eres un comunista en la época de las dictaduras. Hoy en día es sí, soy de derecha, soy medio centro, y hay algunos que dicen sí, me gusta Milei. Creo que el fenómeno de Milei justamente es esa disrupción que nos va a permitir tener esa visión en el país entre lo ideológico y lo político. ¿Qué deberían presentar? Si quieren decir más de lo mismo, hay que jugar pues a la oferta y a seguir con este tipo de Estado nacional. Si quieren jugar a algo más claro, hay que pensar en la disrupción, en decir las cosas mucho más claras. Este señor está mayor, este señor viste de naranja, el otro señor viste exactamente igual, nada más que pues tendrá 2 años menos o 10 años menos, pero están ofreciendo exactamente lo mismo. La oferta, si es clara, no va a tener nada que ver con lo ideológico, y lo ideológico va a tener que ver más bien con métodos de entender la vida. Hoy en día ya no se va a jugar con eso. Último dato. Fíjate que en Estados Unidos lo que ha sucedido es esta irrupción en la Casa Blanca. ¿Qué se jugaba ahí? ¿Lo ideológico o era una idea más bien saquemos a estos hombres o entremos con estos hombres? Lo malo que va a suceder en Bolivia, igual que Paul voy a pronosticar, lo malo es que le van a empezar a poner etiqueta a todo. Y el momento que ponemos etiqueta dejamos de decir las cosas claras, ¿no? Esa mala palabra, voy a tener que decirlo. Viva la libertad, carajo, fue muy fuerte para posicionarse. Aquí en el país nadie se anima todavía a decir yo quiero esto, ¿no? Y el decir soy de izquierda o de derecha creo que es lo que va a definir mucho más que el otro tipo de juegos que todavía siguen haciendo. A ver, Paul, para seguir, por favor, en la línea de lo que estamos conversando con Álvaro hoy, la siguiente pregunta, entonces, ¿lo radical podrá tener un efecto positivo en Bolivia, sea de la línea que sea, siguiendo los ejemplos internacionales que acabamos de mencionar? Bolivia es un país donde en este momento hay una situación de desentendimiento entre Oriente-Occidente, campo-ciudad, indígena, mestizo, es decir, hay muchos componentes. Y coincidentemente, ambos, indígena, no indígena, campo-ciudad, de unos y de otros, coinciden en una necesidad de que exista una idea, un binomio, una candidatura, una propuesta de país que unifique al país. Que unifique Oriente, que unifique Occidente, que las disputas de unos contra otros las zanje y las pueda solucionar. Esa es la situación que en este momento nos encontramos. Quizás existan algunos precandidatos, porque reitero, todos son precandidatos, no hay ningún solo candidato oficialmente hablando, los tiempos electorales no son estos todavía, que quizás si apuesta a un nivel de radicalismo, no veo que tenga un apoyo necesario, porque la gente, ¿qué quiere? La gente quiere, primero, la solución a sus problemas a corto y mediano plazo. Trabajo,
Justo decía Álvaro eso, educación, salud, empleo, seguridad ciudadana, ausencia de dólares, el tema por supuesto de los carburantes, el tema de que ya nadie prenda fuego a nuestros bosques y mate millones y millones de animalitos de manera impune. Son cosas que los bolivianos queremos sin importar color político, por supuesto, que se aniquile la corrupción y todo. Pero también al margen de eso queremos un gobierno y autoridades que unan al país, que no estén absolutamente dividiéndolo mucho más. Y ese es un aspecto absolutamente claro y directo que hay que decir. Los radicalismos en otros lugares funcionan. Por ejemplo, en sociedades que son más o menos homogéneas en muchos lugares, al menos en lo que refiere a términos de nación culturalmente hablando. Por supuesto, el caso de Bolivia no es ese. Aquí en Bolivia, ¿qué queremos? Unidad. Que ya no nos usen a los ciudadanos para ponernos al medio de las disputas políticas, que es lo que ha estado sucediendo. Yo auguro que las elecciones del 2025 van a estar muy buenas, muy impredecibles. Me hace recuerdo allá las elecciones del año 2002. En las elecciones del 2002 se tuvo que esperar hasta el último voto del último ánfora para ver quién ganaba las elecciones, porque realmente ni las encuestas funcionaron. Y en estas elecciones 2025, las elecciones del Bicentenario, valga la aclaración, va a ser un marco donde o se profundiza, políticamente hablando, el modelo del movimiento al socialismo, o se da un giro de timón a un gobierno que absolutamente sea diferente y que responda a las necesidades que los bolivianos queremos y tenemos. Como se dice, construir juntos la Bolivia que todos queremos. Retomo esta última parte del análisis de Paul para plantearle precisamente a Álvaro este escenario. Va a ser un escenario de una disputa voto a voto, Álvaro, hasta podría decirse que con una segunda vuelta, o va a ser una elección como las anteriores, donde finalmente se ha consolidado una fuerza hegemónica y con una amplia, diríamos, diferencia, sin necesidad de segunda vuelta. Sí, bueno, decía que Paul tiene que verla, ¿no? Hay una frase que están utilizando mucho los chicos, que es, ellos no la ven. Y es una frase que hay que entenderla, no la ven. Eso que estamos diciendo es lo que los políticos quieren. Los políticos quieren la unión, los políticos quieren darnos esto. El problema es, ¿la gente quiere o le estamos atribuyendo a la gente? Hay un fenómeno que se llama el de la adopción de innovaciones. Esta teoría te dice que hay ciertos periodos y hay ciertas formas de adaptarla. Tenemos una ruptura que está más allá de Oriente, Occidente y toda esta dinámica que no estoy en contra, que sí existe, pero que definitivamente no va por ahí. No la están viendo porque no es cuestión de qué oferta tengo mientras yo me sigo manteniendo en el poder. ¿Qué cosas les voy a dar yo? Escucha ese lenguaje, ¿no? Nosotros les vamos a dar a los políticos. Y no estamos viendo esta otra idea que es, oye, ¿y de dónde saco las cosas? ¿Y cómo se están viniendo aquí? Entonces, la pregunta que me haces, Tufi, ¿quién va a ganar? ¿El que tiene más votos se va a pelear voto a voto? Sí, en la lógica esta de la mesa, de ir y de que yo voy a tener mis 10.000 formas. La forma de la vida de la gente, y doy un caso claro que es el de Chi. ¿Por qué Chi tiene, este candidato, por qué tiene tanto peso? ¿Será por un desconcierto popular? ¿Será porque ya no quiere este tipo tradicional? ¿Será que hemos escuchado, no digo voten por Chi, digo escuchen que la gente no quiere precisamente ese tipo de oferta? Entonces, cuando no la veo, como dicen los chicos, cuando no la veo, pienso que voy a ganar voto a voto. No se va a ganar voto a voto. Se va a ganar cuando, o las elecciones si quieres van a estar en el mundo de la realidad, van a estar con que me quiero deshacer de esto, quiero salir de esto, y por eso voy a ir a votar. ¿Quiénes van a aprovechar para estar en la lucha mesa a mesa, voto a voto? Seguramente este mismo tipo de pensamiento que es, yo quiero ganar ese espacio. Ahora, en la realidad del voto como tal, me parece que al principio va a haber unas disrupciones muy grandes, ¿no? Se va a decir, estas son las fragmentaciones. Este tipo de programas es justamente lo que van a hacer. Las personas son más críticas que esto y confío en que ellos sí la ven.
Así que espero que no se luche voto a voto. Eso le va a quitar rating a la televisión. Pero aquí lo hagamos, ¿no? Veamos que la gente no está jugando al voto, está jugando a la propuesta y a la claridad. A ver si así la vemos. Cuando empezamos esta entrevista, Álvaro nos decía que dentro de las características de un candidato ideal podría ser que sea una mujer. Y tú, Paul, hace instantes nos hablaste de un hombre, de Luisa Nayar, que podría ser una de las propuestas interesantes en el género femenino. ¿Se te ocurre alguien más? ¿Tienes en tu mente, en tu cabeza, alguien más, mujer, que pueda perfilarse como posible candidata a presidenta o vicepresidenta en este país, Paul? He visto muchos líderes, varones, líderes mujeres, que han estado de un tiempo a esta parte creciendo mucho y ganándose un espacio propio, mucho más en un ámbito político en el que, obviamente hay que tomar en cuenta, en el que es complicado a veces tener estos espacios. Pero siempre hay líderes, pero obviamente hay que departamentalizarlos. Por ejemplo, admiro yo mucho la situación y la lucha que hace Luisa Nayar de Santa Cruz, Silvana Mucárcel, Santa Cruz, Tomasita Yarwi en Chuquisaca, por ejemplo, Luciana Campero desde Tarija, por mencionar algunos nombres que han logrado trascender lo local hacia lo nacional. Es decir, han logrado ese espacio que es muy, muy complicado. Y María René Álvarez Camacho también desde Santa Cruz. Es decir, hay muchos de esos nombres que, por supuesto, han logrado trascender e ir más allá de lo que es la política y de lo que es la región a la cual representan, y han logrado, de cierta medida, llevar espacios mucho más adelante. Ahora, de lo que ellas vayan a realizar políticamente, las personas que yo he mencionado, dependerá obviamente de ellas. No voy a decir del entorno que las rodea, no, voy a decir dependerá esta vez de ellas mismas, en un juego de la política que obviamente las reglas electorales han cambiado de un tiempo a esta parte, porque antes, hay que decirlo, la política era un juego solamente de varones. Cuando ya se cambian las reglas electorales, se estableció, por supuesto, la presencia obligatoria en las listas de lo que es la paridad, es decir, varón-mujer, mujer-varón. Esto ya ha establecido que las mujeres, que no es un regalo hacia ellas, es una lucha de ellas, ya tenga que luchar para ganarse esos respectivos espacios de poder. Entonces, obviamente aquí veremos, y dependerá de ellas, el juego que puedan realizar para lo que son las siguientes elecciones 2025, o en su defecto, eso dependerá de ellas, 2026 las subnacionales, pero aquí estamos hablando de las siguientes elecciones generales 2025, por supuesto. Paul, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en vivo. Siempre un gusto conversar contigo. No, muchas gracias por la invitación. Quedo muy honrado y agradecido. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Álvaro, de igual manera, muchísimas gracias por estar presente en nuestros estudios. A ti, al canal, a Jerry por haberme invitado. Un gran saludo. Y lo que acabas de decir, nada más cortito. Adelante. Lo que acabas de decir, Paul, es exactamente lo que decía hace un rato. Hay que disruptar esta realidad, hay que lenguajearla. Y todo lo que has dicho son mujeres que además se identifican poco a poco con el centro y con la derecha. Qué casualidad, son mujeres, no importa su región. Fíjate que ese es el perfil, no es regional, no es blanco ni gris, es quien explica cómo solucionar y no qué solucionar. Un gusto y bueno, seguimos conversando. Gracias. En vivo. Aquí en vivo, por supuesto que